para hablar de las delimitaciones del área de Wernicke hay primero que aclarar que hay como una pequeña polémica, una pequeña discusión que muchas personas toman como delimitación principal el área número 22 de Brodmann, ubicada en el lóbulo temporal, pero hay otra gran cantidad también de personas que reconocen más como delimitación principal de esta área a la corteza multimodal que se ubica en la parte parietal. Ahora, sobre las principales características del área de Wernicke, hay que decir que por lo general siempre se ubica en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y también que solo el 10% de las personas diestras los tienen en el otro hemisferio y en el caso de las personas adultas solo el 30% tienen ubicado en la parte derecha. Carl Wernicke, que fue el que descubrió el área de Wernicke, de ahí viene su nombre, de él, esto descubrió esta zona ya que estaba estudiando daños en la parte posterior del lóbulo temporal. El área de Wernicke es responsable de recibir todos los tipos de lenguaje, entonces es considerado el centro del lenguaje receptivo, mm, ya que pues entre ellos está el lenguaje hablado y escrito. Incluso los sordos también tienen activado el área de Wernicke. Ya para finalizar, tiene conexiones directas con el área de Broca. Ahora, ya que tocamos el área de Broca, las diferencias que el área de Wernicke y el área de Broca tiene es que simplemente el área de Wernicke es la encargada de recibir e interpretar cualquier tipo de lenguaje, ya eso había quedado claro. Y el área de el área de Broca está más enfocada en planificar el momento para hablar, ¿sí? Es la que planifica el habla. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la localización, la función y las conexiones que tiene esta área. Por lo general, se encuentra en el hemisferio izquierdo. Esto es así en el 90% de las personas diestras y el 70% de las personas zurdas aproximadamente. Principalmente en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo, que abarca la zona posterior del giro temporal superior. Aquí se incluyen la corteza auditiva y el surco lateral, donde converge el lóbulo temporal y el parietal. Wernicke sostiene que existen dos localizaciones anatómicas para el lenguaje. La primera es la de Broca, que aquí contiene las memorias de los movimientos del habla, y esta controla las funciones motoras de la planificación para la producción del habla. La segunda es el área de Wernicke, que ahí se encuentran las imágenes de los sonidos, es decir, la que se ocupa de procesar las palabras que oímos y darle sentido. En otras palabras, recibir el mensaje e interpretarlo. Estas zonas se han asociado con la lectura y con aspectos semánticos del habla: hablar, interpretar, procesar y comprender el lenguaje. Estudios han comprobado que las personas sordas también tienen una activación del área de Wernicke al momento de hablar con su lenguaje de señas. Entonces, esto quiere decir que también implica el lenguaje verbal y el escrito. Cuando se oye una palabra hablada, la señal auditiva se procesa primero en la corteza auditiva primaria y luego se envía al área de Wernicke, que ahí es donde se asocia esta estructura de un sonido con la representación de la palabra almacenada en la memoria. Así conseguimos entender su significado. Cuando se lee una palabra en voz alta ocurre algo similar. Aunque la información se percibe en la corteza visual inicialmente, luego se transfiere a la circunvolución angular y de ahí viaja al área de Wernicke. Empecemos por hablar exactamente sobre qué pasa si hay una lesión en estas áreas, o si ha ocurrido una lesión en estas áreas. Hay lesiones de las áreas sensitivas del lenguaje que se denominan afasia sensitiva o receptiva del lenguaje. Entonces, la afasia de esta área, que se denomina como tal por el nombre de la persona que descubrió el área, se llama afasia de Wernicke. Es aquella en la que el paciente no presenta ningún problema en la articulación de palabras, ¿cierto?
ni disfunción motora del habla. Sin embargo, este no puede entender lo que oye como tal, ¿cierto? Según lo que han investigado o lo que se conoce, estas se caracterizan porque los sujetos, como dije anteriormente, pueden producir palabras escritas o habladas, pero que son carentes de significado. Entonces, por ejemplo, pueden presentarse cambios de una palabra a otra, lo que llaman parafrasias, que también pueden haber las que son las inserciones de palabras sin, o sea, nuevas sin significado, ¿cierto? Una palabra que no existe, por así decirlo, que son neologismos, o la unión de una palabra y frase en un orden con poco significado, ¿sí? La unión de palabras o frases que no tienen ningún significado entre sí. Entonces, por ejemplo, tenemos ejemplos de errores afásicos como el agramatismo, es la ausencia de morfemas gramaticales y palabras de unión. Por ejemplo, me levanté de cama, hice oración, siempre tomar desayuno, después fui a dar comer perro. Diprosodía es un acento extraño. Pero bueno, como tal, las parafrasias son, que fue una de las que nombramos anteriormente, ¿cierto? Las parafrasias son sustituciones de letras o palabras, como lo dijimos, en una frase. Por ejemplo, en las formales tenemos martillo, entonces la persona pensaría como Martín, ¿cierto? No está entendiendo lo que oye, entonces está pensando que es Martín. Clavo entendería cabo. Saludo, salida. Morfológicas, caminando, entonces caminar. Cafetera, cafetería. De semánticas, clavo, perno, entendería peine, cepillo. Bueno, eso se entiende, pero las no relacionadas en absoluto, cuando no están relacionadas, por ejemplo, ellos pueden entender que tú dices bicicleta y entienden lápiz. Entonces, básicamente, esto es lo que pasa cuando una de las áreas de Wernicke, o cuando las áreas de Wernicke, mejor dicho, se han dañado, porque como dijimos anteriormente, son las áreas sensoriales del lenguaje. Entonces, bueno, espero que hayan entendido un poco mejor con esta explicación y pues nada, hasta luego.